¿Estás cansada y cansado de no saber cómo priorizar tus tareas? Por más que lo intentas, siempre te terminan colapsando, te terminan alcanzando y ocupando valioso tiempo de tu vida. Por más que lo he intentado, realmente Sergio he intentado todo y no puedo priorizar, no sé cómo hacerlo. En este video te voy a mostrar cómo por fin puedes aprender a priorizar de una manera sencilla, con ejemplos reales, con una metodología clara y fácil. De tal forma que al final del video puedas decir, sé priorizar mis tareas, vamos allá. Me pasaba normalmente que al finalizar el día me ponía a pensar en todo lo que había hecho y me daba cuenta que no había terminado nada y que simplemente estuve apagando incendios, normalmente de otras personas. Y esto también te puede estar pasando y normalmente lo hacemos porque nos concentramos mucho en tareas pequeñas, pero que gastan mucha energía de nuestro día y dejamos de lado las más importantes, las que realmente van a impactar nuestro trabajo en el futuro. Y esto me pasaba hasta que encontré la herramienta que te voy a mostrar hoy día, que es la matriz de Eisenhower. Esta matriz fue popularizada por el 34º presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, y obviamente lleva su nombre por él, quien se destacaba, se supone, por ser muy productivo y por su toma de decisiones. Entonces, imagínate obviamente la priorización que tiene que tener un presidente. ¿En qué consiste la matriz? Súper sencillo, también conocida como la matriz de lo urgente y lo importante, consiste en dos ejes, uno vertical donde vemos lo importante y un eje horizontal donde destacamos lo urgente, de tal forma que obtenemos 4 cuadrantes distintos, donde nos permite catalogar las actividades que tenemos que hacer según estos parámetros de la urgencia y la importancia que tiene cada actividad. El cuadrante número 1 son todas aquellas actividades que son muy importantes, pero que tienen un gran sentido de urgencia. No tenemos más tiempo para poder dejarlas para después. Por alguna razón las hemos dejado pasar en el tiempo o nos alcanzaron. Por lo tanto, tenemos que hacerlas inmediatamente. No hay opción. Tienen un impacto en el futuro muy grande si es que no las hacemos ahora. Estas actividades, por ejemplo, si trabajas con personas, es el pagarle el sueldo en el tiempo correspondiente a tus trabajadores. O si trabajas con clientes, tienes que atender la llamada de urgencia del cliente que mueve toda tu venta, por ejemplo. El cuadrante número 2 es el cuadrante más importante y es el que efectivamente no hacemos, que dejamos de lado. Corresponde a esas actividades que son extremadamente importantes, pero que no son urgentes. Por lo tanto, tendemos a dejarlas para después. Y en este caso, estas actividades son, por ejemplo, planificar el ahorro, el crecimiento personal, tus proyectos trimestrales, anuales. Son todas aquellas cosas que tienen un impacto muy profundo en tu productividad, en tu vida. Y que porque las dejamos para después, no las vemos, no las planificamos de una manera correcta. Y eso tiene un impacto muy profundo. Y es donde más tenemos que poner nuestro ojo. Entonces estas actividades lo que tenemos que hacer es planificarlas, dejarlas en nuestro calendario de una manera estricta. Entonces pasamos a la parte inferior de la matriz, donde están todas las cosas que realmente no son importantes. El cuadrante número 3 realmente es el peor de todos. Es el que hay que tener más cuidado y es donde pasamos quizá la mayor parte de nuestro tiempo. Son todas las cosas que parecen urgentes, que se ven como urgentes, pero que no tienen ningún impacto en tu productividad diaria. Son todas aquellas cosas que conocemos como nuestros distractores, los que nos interrumpen constantemente. La idea acá es que evitemos a toda costa hacer este tipo de actividades porque realmente no tienen ninguna importancia en nuestro día a día, ningún impacto en quién somos y cómo podemos desarrollarnos. Por lo tanto, la idea acá es tratar de delegar estas tareas. Ejemplos comunes, la revisión de correos. Es lo primero que hacemos en el día, ¿no? Revisamos todos nuestros correos para dejar nuestra bandeja quizá lista y eso nos quita mucho tiempo. Creemos que somos productivos, pero realmente no es tan importante. Otras cosas pueden ser, por ejemplo, ir de compras al supermercado, pagar las cuentas, cosas que quizá podríamos delegar en otras personas o en otros sistemas. Y finalmente, el cuadrante número 4, que engloba todas las actividades que no son ni importantes, ni urgentes, ni relevantes y que tampoco nos va a traer un fruto en el futuro. Por ejemplo, ver mucho TikTok, Instagram, pasar mucho tiempo viendo películas en Netflix, que obviamente nos aportan relajación hasta cierto punto, pero que no nos va a traer ningún beneficio quizá a largo plazo en nuestro desarrollo personal, profesional, ni en ese objetivo que tanto buscamos. Entonces, este tipo de actividades obviamente va a depender de lo que tú estés buscando, pero la idea es que las ignoremos, no hay que hacerlas, ¿no? O limitarlas muchísimo. Obviamente, cómo asignes tus tareas va a depender de las prioridades que tienes en la vida.
Como te decía, si para ti es importante ver documentales quizá en Netflix o pasar mucho tiempo en TikTok, no hay ningún problema y quizá para ti sería una prioridad mayor. Pero si lo que estás buscando es desarrollo personal, aprender una nueva habilidad, por ejemplo leer, obviamente pasar mucho tiempo viendo películas te va a ser contraproducente para ese objetivo. Entonces tienes que definir obviamente los roles, los objetivos que tienes en tu vida y en base a eso poder organizar tu día a día y tu priorización. Entonces la lógica de la matriz es que pasemos más tiempo en la parte superior de la matriz, en el cuadrante número 1, porque son cosas urgentes que no podemos evitar, centrarnos muchísimo en el cuadrante número 2 y tenemos que obviamente evitar al máximo gastar nuestra energía en la parte inferior, en los cuadrantes 3 y sobre todo en el número 4. El problema generalizado que tenemos es que nos centramos mucho en el cuadrante número 1 y en el 3, porque son cosas urgentes, es lo que nos llama, es lo que nos mueve reactivamente en el día a día y dejamos de lado las cosas del cuadrante número 2, que son también muy importantes. El problema es que tarde o temprano estas actividades del cuadrante 2 se van a volver urgentes y ahí es donde colapsa tu día. Por ejemplo, si tuviéramos que estudiar para una prueba y que va a ser en 3 meses más, lo más probable es que tú digas, ¿sabes qué? Tengo mucho tiempo, estudio después. Dirás, eso es problema del Sergio del futuro. Pero tarde o temprano se nos va a acabar el tiempo. Y como no planificamos estudiar, lo que terminamos haciendo es que esa actividad que era estudiar en 3 meses más a largo plazo se convierte en una actividad del cuadrante 1 y tenemos que estudiar de un día para otro. Lo cual me imagino que te ha pasado. Entonces, ¿cuál es la magia? La magia es que cada vez que llega una tarea, nos hagamos ciertas preguntas con respecto a esa tarea. Primero que todo, deberíamos preguntarnos si esa tarea es informativa, algo que tienes que saber, o es accionable. Si es informativa, quiere decir que es interesante, puede ser importante o no, pero la podemos simplemente ignorar o guardar por ahí. Y por lo tanto pasa al cuadrante número 4. Si luego es accionable esta tarea, tenemos que hacernos otra pregunta, que esto no queda tan claro en la matriz de Eisenhower, pero es la pregunta más importante, diría yo, que es, ¿debo hacerlo yo o no? Si esa actividad o tarea no necesariamente tienes que hacerla tú, tienes que tomar una decisión. Si es que la delegas y pasa al cuadrante número 3 o la haces tú. Si la haces tú, hay dos opciones. ¿Es urgente o no es urgente? Si es urgente, obviamente es tu cuadrante número 1, es una prioridad absoluta para ti y tienes que trabajarla de inmediato. Y si no es urgente, obviamente es parte de nuestro cuadrante número 2 y tenemos que planificarlo de inmediato. No dejes tiempo. Ahí tienes que planificarlo de inmediato usando herramientas como el time blocking o el time boxing, de tal forma de dejarlo en tu calendario y que tu yo del futuro sepa lo que tiene que hacer. Hagamos unos ejemplos reales para que te quede mucho más claro cómo usar esta herramienta y para que puedas aplicar quizás las actividades que estás pensando en este momento. Imaginemos que llega tu jefe y te pide para 2 semanas más un informe. Puede ser que lo tengas que hacer tú o puede que lo puedas delegar, pero imaginemos que no tienes un equipo a cargo, que no hay más gente alrededor y que tienes que hacerlo tú. Pero no es urgente. Por lo tanto, lo debes planificar en 2 semanas más. Aquí la clave es que no sientas que tienes que hacerlo de inmediato. Obviamente si tienes el tiempo puedes hacerlo de inmediato, pero si no es parte del cuadrante número 2 y tienes que planificarlo. Y hacerlo constantemente en el tiempo. Y esto tienes que hacerlo sí o sí porque si no te va a comer vivo al final. Otra actividad es limpiar nuestro correo electrónico, tanto empresarial como personal. Y esto lo hacemos muchísimo porque, como te dije al principio, tenemos esa sensación de que estamos siendo muy productivos, que estamos avanzando, porque empieza a bajar la cantidad de correo en tu bandeja de entrada. Pero lo más probable es que esto no sea ni urgente ni importante. Y que si tienes a alguien que te pueda apoyar, esa persona puede limpiar tu correo o simplemente lo puedes obviar por un tiempo y trabajarlo una vez a la semana. Pero no tienes por qué trabajarlo de inmediato. Quizás sería parte de... Si lo puedes delegar, parte del cuadrante número 3 o el 4. Un estudio de Productivity Project que aparece en ese libro muestra que vemos nuestro correo electrónico cada 15 minutos. Imagínate todo lo que podríamos lograr con ese tiempo extra día a día. Ir al supermercado es otra de esas actividades que son un poco bivalentes, porque no sabemos bien dónde entra. Obviamente es importante porque tenemos que comer, pero no es necesario hacerlo de inmediato. No tiene por qué quitarte tiempo de cosas que tienes que hacer en el momento. Entonces no es tan relevante, lo puedes dejar en el tiempo o hacerlo otro día. Pero también no es necesario quizá que lo hagas tú. Actualmente existen muchas aplicaciones, obviamente hay un mayor costo en esto, pero que te permiten liberar tu tiempo. Finalmente tu tiempo es mucho más valioso. Entonces planificar, comprar a través de una aplicación, por ejemplo, te va a liberar muchísimo y estás delegando esa tarea en otra persona y en otro sistema.
Otro problema mucho más práctico es, por ejemplo, si trabajas con clientes. Imaginemos que llega un cliente eufórico porque quiere que le arregles algo inmediatamente. Obviamente tú vas a intentar y vas a sentir la necesidad de resolverlo inmediatamente porque es tu cliente, ¿no? Quieres dar un buen servicio. El punto acá sería pensar si es que tú tienes que dar la solución o no. Es importante, es urgente, pero ¿debes hacerlo tú? Quizá lo puedes delegar. Un criterio podría ser qué tan importante es ese cliente para tu negocio. Si tiene una venta alta, es un cliente primordial para ti y tienes que actuar tú. Sí o sí, tienes que estar tú como representante frente al cliente. Pero si quizá no mueve tanto tu aguja en la venta, podrías delegarlo a alguien más, pero no tienes por qué hacerlo tú. Quizá lo podría hacer alguien o parte de tu equipo. Existen otras muchas actividades que quizás se te vienen a la mente y que no sepas dónde quedan dentro de este cuadrante, así que te invito a que lo dejes en los comentarios para poder guiarte y ayudarte a priorizar ese tipo de tareas. Como te digo, lo importante y lo crucial de esta matriz es que tú sepas cómo priorizar, que te hagas las preguntas que te mostré durante el video, pero que pases mucho tiempo en el cuadrante número 2. Que te des el tiempo de planificar, de ordenarte. Eso te va a dar toda la solución a todos los problemas que estás teniendo. Porque si no planificas esto, como te digo, te va a alcanzar, te va a comer vivo y te va a llevar al colapso. ¿Cómo podemos llevar entonces el seguimiento de esto de una manera más sencilla, más visual? Obviamente a través de aplicaciones. La que he hablado bastante en este canal es Todoist y que nos permite, a medida que vamos ingresando las tareas, darles inmediatamente una prioridad del 1 al 4 referente a cada uno de los cuadrantes de la matriz de Eisenhower, y obviamente así visualmente puedes ver de qué colores son cada una y saber cuántas tienes de la prioridad número 1, del cuadrante número 1 o de los otros, de tal forma que sea mucho más fácil priorizarlo. Si tienes muchas del cuadrante 1 y del 2, te invito a planificarlas y dejarlas en tu calendario para poder hacerlas. Otra aplicación que creo que es bastante bonita visualmente es TickTick, la cual tiene incrustada literalmente la matriz de Eisenhower y puedes, a medida que vas agregando tus tareas, también darles prioridades. Pero la diferencia es que, como te voy a mostrar acá, puedes verla visualmente la matriz de Eisenhower. La planificación es todo, es crucial. Y debes aprovechar la energía que tienes, los horarios de mayor energía que tienes, para planificar, para hacer esas cosas que realmente van a impactar tu futuro y tu desarrollo. Esas actividades del cuadrante 1 y 2 que realmente van a hacer la diferencia. Te dejo acá el tutorial de cómo hacer un to-do list paso a paso, digital, que sería la segunda parte de este video, para que puedas seguir profundizando y ya llevar a otro nivel tu priorización.